Bueno, buenas noches. La tutoría anterior, entonces quedamos aquí, ¿cierto? En el concepto de lo que es la probabilidad de un evento. Y cómo calcular entonces nosotros la probabilidad de un evento. Recordemos entonces que la regla de Laplace nos dice que la probabilidad de un evento A, un evento cualquiera, entonces dice que es el número de resultados favorables de A dividido el número total de resultados, ¿cierto? O sea, recordemos aquí algo muy sencillo que trabajamos, por ejemplo, en la clase pasada, era que si teníamos entonces un dado. Y si nos preguntaban la probabilidad de que al lanzar el dado, entonces el resultado un, fuese 2, por ejemplo. Si lanzamos un solo dado, un momento, tuve problemas con el audio. Bien, que si lanzamos entonces un solo dado, entonces la probabilidad de que el resultado fuese un 2. Entonces recordemos que un dado, o sea, tiene 6 caras, ¿cierto? Pero dentro de esas 6 caras solamente hay un número 2. Entonces por eso, para esa pregunta, hablando de la probabilidad de que colocarla aquí, pero es de que salga un 2, entonces sería apenas una de 6. Pero si nos preguntan, por ejemplo, que la probabilidad de lanzar un dado y que entonces salga un número múltiplo de 3, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, uno si mira aquí el espacio muestral, todas las posibilidades, en este caso, por ejemplo, recordemos que para el dado tiene 6 caras y las caras entonces están enumeradas con el 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, por ejemplo, el espacio muestral para la pregunta que le estoy haciendo acá, de que sea múltiplo de 3, entonces tenemos apenas es el 3 y el 6, ¿cierto? O sea, tenemos dos números apenas. O sea, hay dos eventos favorables del total de eventos posibles, o números de resultados posibles, ¿cierto? Entonces serían 2 de 6. Pues que eso lo podemos simplificar, sí, claro, entonces quedaría un tercio. Que se puede expresar en fraccionario, en racional, en decimal, sí, también se puede expresar en decimal. Que se puede expresar en porcentaje, también se podría expresar en porcentaje, ¿cierto? Bien, entonces hasta aquí vamos a tratar entonces de hacer unos pequeños ejercicios, retomando pues lo que es la teoría de conjunto y este primer concepto de lo que es probabilidad de un evento. Aunque aquí en la presentación continúa y hablamos entonces de lo que es la probabilidad de un evento A en términos de límite. Entonces, eso básicamente lo que nos determina es que la probabilidad de un evento está siempre entre 0 y 1, ¿cierto? Si siempre la probabilidad de un evento está entre 0 y 1. Si la probabilidad del evento nos da 0, entonces nos va a decir entonces que el evento nunca va a ocurrir. Y si la probabilidad del evento o ese límite nos va a dar 1, entonces es un límite que ocurre siempre, o sea, es un evento que ocurre siempre, un evento que totalmente siempre es seguro. ¿Sí? A la pregunta, por ejemplo aquí para que recordemos aquí un poquitico eso, yo utilicé la vez pasada un ejemplo de que si les pregunto cuál es la probabilidad de que septiembre tenga un día festivo, ¿cierto? Este mes que pasó septiembre, y si miramos por calendario, por ejemplo, el mes de septiembre nunca tiene festivo, entonces nos va a dar que la probabilidad va a ser cero. Entonces eso es un evento que no va a ocurrir, ¿sí? Una probabilidad que nos dé uno, por ejemplo, si trabajamos con los días de la semana, recordemos que los días de la semana son 7, entonces, y hoy es miércoles, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sea jueves? Pues estamos seguros de que como ya hoy es miércoles, mañana entonces va a ser jueves, ¿cierto? Entonces es un evento totalmente seguro, pues allí. Entonces, como les decía, la probabilidad antes de cada evento debe estar siempre entre 0 y 1. Y cuando se hacen ejercicios, por ejemplo, de que se analizan diferentes fenómenos, supongamos, por ejemplo, que tenemos es una moneda. Recordemos que una moneda tiene solamente dos lados, ¿cierto? Vamos a llamar entonces aquí, se supone que estas son mis monedas. Entonces de un lado tiene la cara y el otro lado tiene entonces la cruz. Voy a llamar, colocarle sello, ¿cierto? Entonces si yo lanzo una moneda, la probabilidad de que caiga cara va a ser una de dos, ¿cierto? Porque tiene solamente dos caras. Va a ser entonces una sola cara de dos. Ahora la probabilidad entonces de que caiga el sello también va a ser una de dos. Ahora, cuando hablamos de la suma de probabilidades, entonces siempre nos debe dar uno. Claro, si yo sumo la probabilidad del evento que caiga cara
con la probabilidad de que caiga sello, si yo hago esta suma, ¿cierto? Entonces eso me va a dar es 1. O sea, aquí me quedaría entonces 1 más 1, haciendo la suma de fraccionario, entonces me va a quedar es 2 sobre 2, y eso entonces va a ser igual es a 1. ¿Cómo esto lo podría yo preguntar? Bueno, si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara o que caiga sello? ¿Cierto? Ojo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara o que caiga sello? O sea, aquí no importa el lado donde caiga la moneda. Si cae cara o cae sello. La probabilidad de que caiga cara un medio, la probabilidad de que caiga sello un medio. Entonces, la suma de las dos me va a dar entonces 1. Eso es lo que nos muestra aquí el concepto de que siempre la suma de todas las probabilidades de todos los eventos simples nos debe dar el espacio muestral total, que es entonces igual a 1. ¿Sí? Bien, aquí tenemos entonces un pequeño ejemplo. Vamos a tratar de resolverlo y luego entonces nos vamos a una actividad que tengo por aquí para que la desarrollemos. Entonces dice aquí, las proporciones de fenómenos sanguíneos A, B, AB y O en la población son de 0.41, 0.10, 0.04, 0.45 respectivamente. Si se eligiera al azar una persona, ¿cuál es la probabilidad de que el tipo de sangre sea A o AB? ¿Ustedes qué dicen? Miren, aquí nos dice entonces el factor, el RH, entonces son A, B, AB, O. Tenemos entonces personas que tienen A positivo o A negativo, igual con las B. B positivo, B negativo y las demás. Entonces, la probabilidad de que el tipo de sangre sea A es de 0.41. Probabilidad de que sea B, 0.1. En términos de porcentaje, podemos hablar antes del 41%, B 10%, AB del 4% y O del 45%. Miren que si sumamos todos estos números nos va a dar 1, ¿cierto? Que es el total pues, de la población que nos están aquí hablando. Entonces la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja una persona y sea de tipo sangre, su factor de RH sea A o sea AB? ¿Cuánto daría ese resultado? ¿Cuánto creen ustedes? Si la escogemos, Yo digo que es 0.45. 0,45. ¿Por qué sería 0,45? Eh, Viéndolo así, si hay la probabilidad de que sea, porque si la probabilidad de A es 0.41 y o AB es 0.004, yo digo que sería 0.45 la probabilidad de que salga cualquiera de los dos. Exacto, por esta O, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta eso, que cuando nos aparezca por allá en esta operación es una O, entonces nos va a indicar es una suma, ¿cierto? Exactamente. Una suma, es como si fuera pues la unión de los elementos, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos entonces 0,41 más 0,04 y por eso nos va a dar entonces ese 0,45, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando acá entonces. Probabilidad de que sea tipo A, 0,41. Probabilidad de que sea tipo B, 0.1. AB, 0.04. Y probabilidad de que sea O, 0,45. Para los eventos que nos interesan, entonces son solamente dos eventos y son simples. Las personas que sepan tengan tipo sangre A o tipo AB. Entonces eso va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de AB. Lo que dijo Miguel, 0,41 más 0,04. Entonces va a ser 0.45. Muy bien, Miguel. Listo. Bueno, ¿cómo se calcula la probabilidad? Entonces uno dice, liste primero todos los eventos del espacio muestral. Lo que hicimos acá. Esta es la lista de todos los eventos posibles. Luego incluye todos los eventos simples en los espacios muestrales. Asigne la probabilidad real correspondiente a cada evento simple. Determine qué eventos simples dan como resultado el evento de interés. Luego sume las probabilidades de los eventos simples que den como resultado la probabilidad de ese evento de interés. Básicamente lo que hizo Miguel allí fue hacer este recorrido, ¿cierto? Que aquí nos lo muestra entonces como paso a paso. Listamos las probabilidades, aquí tenemos los eventos, ahora la probabilidad de cada evento. Listo, verificamos entonces cuáles son los que nos interesan y hacemos entonces la operación que necesitaríamos en este caso. Muy bien.
Listo, entonces, ahora aquí ya tenemos entonces otra situación. Dice acá, tenemos un estudio, en un estudio se clasifica un número grande de adultos a partir de si necesitan entonces anteojos para corregir su visión de lectura o si usan anteojos para leer. Las proporciones correspondientes a las 4 categorías son, mira aquí dice, en forma de esta primera columna necesitan anteojos, sí, no, utilizan anteojos para leer, algunos que sí, otros que no. Entonces, aquí por ejemplo como celeste 0.44. Entonces, necesita anteojos para leer y los utiliza 0.44. Ahora, no necesita anteojos, pero utiliza anteojos para leer. ¿Cierto? Esta es como la intersección aquí. Entonces nos va a dar 0.02. Aquí, total de personas que utilizan anteojos para leer, 0.46. ¿Sí? Ahora, esta columna, ¿cómo se leería? Necesita anteojos, pero no los utiliza para leer, 0.14. No necesita anteojos y no los utiliza para leer, 0.40. Los que no utilizan anteojos para leer, te va a dar 54.54. Y así, entonces, si utilizan anteojos, pues si necesitan anteojos, 0.58. No necesitan anteojos, 0.42. Te viene que la suma de esta última columna o la suma de esta última fila nos va a dar el 1, nuestro 100%, ¿cierto? Punto 58 más punto 42 va a dar 1. Punto 46 más punto 54 nos va a dar 1. ¿De dónde sale esta suma? De la suma entre de la columna aquí o estas totales de la suma por filas. Listo. Aquí simplemente hicimos la lectura pues como de la tabla de lo que nos da la información, ¿cierto? Ahora aquí ya empiezan a hacernos preguntas. Si se elige un adulto de este grupo, encuentre la probabilidad de que cada uno de los siguientes eventos. Primera, el adulto necesita anteojos. Vamos a tratar de responder la pregunta aquí. El adulto necesita anteojos. ¿Cuál sería esa probabilidad? Yo digo que los adultos, yo digo que necesitan sí, digo que será el 0,44. No, mire la primera pregunta que vamos a responder. Adultos que necesitan anteojos. Si miramos la tabla, entonces, ¿cuál sería ustedes que hacían eso? Eso está duro, profe, espere. Mire, todo esto es de adultos, ¿cierto? Sí, señor. Todos estos son adultos. Ahora, si miramos cuídense, sí necesitan, ya, sí necesitan anteojos, ¿cuánto? Nos debe dar entonces 58, ¿cierto? Independientemente de que los usen o no los usen. Aquí estos son los que sí utilizan, estos son los que no utilizan. Pero en total, los que sí necesitarían serían entonces 58. Punto Ah, ya. 58, ¿cierto? Listo. Luego dice, vamos a mirar si no nos quedamos allí. Porque aquí no nos resuelven, creo. Dice, el adulto necesita anteojos para leer, pero no los usa. ¿Cuánto nos debería dar esa respuesta? El adulto necesita anteojos para leer, pero no los usa. 14, 0,14. Exacto, entonces ahí debería ser 0,14. Bueno, ahorita verificamos la respuesta. Y tercera pregunta dice, el adulto usa anteojos para leer ya que los necesita o no, perdón. El adulto usa anteojos para leer ya que los necesita o no. ¿Sí? Utiliza anteojos, los necesite o no. Entonces, ¿cuál sería ese valor? El 0,54. 58, perdón. No, ojo aquí viene la No, pregunta, vamos a espere, leerla. espere. El adulto Adultos usa anteojos para para leer. leer, ya sea que los necesite o no.
0,46. Debería ser 0,46, ¿cierto? Exactamente, sí, porque lo utilizan sí o no para leer y lo Exacto, entonces, necesitan. ¿este cómo se Son, obtiene? La probabilidad de que sí necesita anteojos y sí lo utilice, más la probabilidad de los que no necesitan, pero aún así lo utilizan, ¿cierto? Vamos a verificar entonces nuestros resultados. Dice, considere las recomendaciones hechas anteriormente para el cálculo de probabilidades, o sea, listar todas las posibilidades. Aquí tenemos nuestro resumen, mire. Del que sí necesita, te va a llamarlo entonces como un evento A. Si lo necesita y si lo usa, que 0.44 va a ser nuestro evento A. Ahora, no los necesita, pero sí los utiliza. Va a llamarlo entonces un evento B. ¿Cierto? Y se va a hacer 0.2. Ahora, si los necesita, pero no los utiliza, va a llamarlo entonces un evento C. Ahora, dice, no los necesita y no utiliza, ¿cierto? Va a ser el evento D, que es 0.4 o 0.40. Listo, ahora dice, el evento, el adulto necesita anteojos. Entonces mire que aquí se han organizado los eventos posibles, ¿cierto? El adulto necesita anteojos. Entonces, ¿cuál sería? Como nos va a dar 0.58, ¿esto de dónde resulta? La probabilidad del evento A, mira aquí está, ¿cierto? De que sí lo utilice y sí lo necesita, sumado con la probabilidad de que los que sí necesitan pero no lo utilizan para leer, que sería la probabilidad del evento C. La probabilidad de A exactamente. más la probabilidad de C, te va a dar 0.58. Ahora, adultos que necesitan anteojos para leer pero no los usan, ¿cierto? Entonces simplemente es este evento C. El evento C dice son los que sí necesitan anteojos pero que no los usan. Eso sería 0.14. Evento C que serán nombrado ahora. Y por último, mira lo que decíamos. Adultos que usan anteojos para leer, ya sea que los utilicen o no. Entonces, ¿cuál es? La probabilidad de que A, o sea, si los utilizan, si los necesitan y si los utilizan, más la probabilidad de los que no necesitan pero si los utilizan. O sea, el evento B, es probabilidad de A más la probabilidad de B. Y eso nos va a dar el 0,46 que usted mencionaba ahorita. ¿Sí? Y Listo. perfecto. Bueno, ahora sí entonces vamos a irnos acá, a irnos aquí a esta guía. Listo. Vamos a tratar de hacer un recuento aquí rapidito, pues como de lo que hicimos la clase pasada. Voy a tomarme este ejercicio para trabajar lo que hice un poquitico las operaciones con conjuntos que recordamos la clase pasada. Entonces dice, tenemos dados tres conjuntos. Aquí. Dados tres conjuntos. El conjunto A, que es A, B, C, D. Los elementos pues, A, B, C, D, 1, 2, 3. Perdón, conjunto B es D, E, C, H, 4, 2, 3. Y el conjunto C, A, F, G, D, 5, 5. 2, 7. Entonces dice, encontrar A unido B. Y dice, entonces como nos piden A unido B, U es igual igual entonces a a, qué. Entonces, vamos a a ver, escribir todos los elementos de A primero. A, exactamente A, B, B, C, D, C, D, listo. Ahora las letras del conjunto B. La D la volvemos a escribir porque aquí está la D. sí, la Mm, E, eso, mire, ojo aquí. Como la D está ya escrita, que es nuestro conjunto, la D ya está escrita y aquí aparece, no hay que repetirla, se escribe una sola vez. Entonces nos saltamos al elemento siguiente. El E no está, ¿cierto? Aquí está la C, pero ya la tenemos sí, escrita, entonces no hay necesidad de repetirla. la H H, y ahora sí y los el números. 4, Tenemos 1, 2, 2, 3 y 4. 3 y entonces nos faltaría el 4. ¿Por qué? Porque el elemento B tiene el 2 y el 3, pero ya lo hemos escrito porque el elemento A también lo tenía. Esa sería entonces nuestra unión de conjunto. Recordemos que la unión de conjunto es todos los elementos de A, todos los elementos de B, ¿cierto? Pero los elementos que se repiten se escriben una sola vez. ¿Sí? Se escriben allí una sola vez. Uy, se me cayó algo por acá. Listo. Ya tenemos entonces ese primero hecho.
Ahora dice acá, ¿cómo se lee esto? Estoy escribiendo. No recuerdo. A, excepto, C Exacto. no. A Sí. interceptado C, sí señor. A interceptado C. ¿Qué es la intersección entonces? Todos los elementos que son comunes. ¿Sí? Los elementos que son comunes. O sea, ahí vamos a tener solamente los elementos que se repiten entre el conjunto A y el conjunto C. C. ¿Cierto? Los Eso elementos no. que se repiten en el conjunto A y en el conjunto C. Listo. ¿Cuáles son esos elementos comunes entonces? Me dicen por favor. Sería comunes. La A Sí, y el 2. exacto. En las letras tenemos entonces la A. La, No hay más letras que se repitan, no hay más letras comunes. no, no, señor. Ah, la D, perfecto, La perdón, D. la D. Sí, Exacto. perdón, la D. La D. Ahora sí, en los números tenemos entonces solamente el 2. Sí, exactamente. Eso es, el 2. Entonces esa es la intersección. Esa intersección, por ejemplo, o esa expresión, si lo hacemos en términos de diagrama de Venn, porque es una forma también de representarlo, podríamos entonces haber hecho lo siguiente. Aquí, forma. Por ejemplo, si trabajamos las intersecciones, entonces podemos colocar aquí conjunto A, conjunto C, y solamente aquí los términos que se están repitiendo entonces sería A, D y 2. ¿Sí? Ajá, A, D y 2. como lo mostré en la gráfica. Exacto, sí señor. Listo, entonces ahora sí, vamos entonces para lo siguiente. En la siguiente nos dice entonces que vamos a hacer A unido B unido C. En este caso entonces vamos a hacer la unión de los tres conjuntos. Conjuntos. ¿Sí? La unión de los tres conjuntos. Es como si fuésemos a formar el conjunto universal. Ya todos los elementos del conjunto A, que son A, B, B, C, C, D. D, Ahora, los del conjunto B, ¿sí? Entonces, D, E, E. Vamos a hacerlo en orden alfabético para no equivocarnos. Entonces tenemos F, G, ¿cierto? F, G, F, G, y luego sería entonces la H, H. ¿sí? Porque la A del conjunto C no la colocamos porque la tenemos. La Sí. D ya la tenemos también. Ahora, del conjunto B ya teníamos la D, teníamos la E ya escrita, pues Y ya la la habíamos C. puesto. La C ya estaba del conjunto A, ¿cierto? Entonces nos faltaba apenas la H. Ahora, los números. Arrancamos entonces con el 1, 2, 3, 3, que es del conjunto A. Del conjunto B faltaría el 4, 4. Y del C 5 y 7. 5 y 7. Exacto. Entonces, ese va a ser nuestro conjunto A unido B unido C. ¿Sí? Todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero los que se repiten entonces, recuerden que se escribe entonces una sola vez. Muy bien. ¿Preguntas hasta allí? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Listo. Ahora nos piden Profe, entonces, sí señor Davis, sí lo escuchamos. no, lo que pasa es que en la A intersección de C, no, pues no entendía ahí la fórmula, la A D2, no sé Ah, a ya. dónde salió. Vamos a hacer lo siguiente. Espera un momentico aquí. Vamos a hacer lo siguiente para que pronto la pueda visualizar mejor. Vamos a hacer esta gráfica un poquito más grande porque compartir todos los elementos. A ver si de pronto así nos resulta. Listo. Entonces el conjunto A y el conjunto C acá. Listo. Vamos a escribir todos los elementos de A, ¿cierto? Pero vamos a mirar entonces que hay unos, o sea, vamos a comparar el conjunto A con el conjunto C. ¿Qué elementos se repiten? La A se repite, ¿cierto? Que es en las letras. Y en la otra letra que se repite también es la D. Entonces por eso tenemos La, aquí la D, A sí, y la D. y el 2. Y en los números solamente se repite el 2.
Ahora, ¿qué otros elementos pertenecen al conjunto A? Pertenecen la B, la C, ¿cierto? El 1 y el 3. Ya el 2 lo tenemos aquí, ¿cierto? Ahora, en el conjunto C pertenece la A, pero ya la A la tenemos escrita. Tenemos también la F, la G, la D, pero ya la tenemos escrita. El 5, el 2 ya está escrito, entonces nos faltaría, si no parece el 5. El 7. Y el 7. Entonces, mire, esa es la representación básicamente pues como del conjunto, ¿cierto? Pero entonces de los dos conjuntos A y C. Ahora nos preguntan, pero ¿cuál es la intersección? La intersección es lo que está aquí, lo que tienen ellos Sí, en común. señor. Y lo que tienen ellos en común, entonces esos dos elementos que pasan feas. Eso que está aquí. Exacto. Ok, profesor. Entonces, por eso dijimos que la intersección solamente esos dos elementos o los elementos que se repiten entre los dos conjuntos. Muy bien. Listo. Ahora sí entonces. Dice aquí, esto se lee como H a complemento. Esta comilla indicaría complemento. ¿Cierto? Bien, ahora qué es, o sea, ¿cómo entenderemos ese complemento? Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí tenemos la unión de los conjuntos A, B, C, y la unión es que entonces en nuestro conjunto aquí sería nuestro conjunto universal, ¿sí? El conjunto que tiene todos los elementos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta aquí algo, y este voy a prohibirlo por acá, que A unido B unido C va a ser igual a nuestro conjunto U, ¿sí? Que ese lo vamos a llamar universal, ¿sí? Universal. Listo. ¿Por qué hago esta claridad? Porque entonces, para hablar del complemento de A, entonces hay que comparar ese conjunto A con el conjunto universal, o sea, con todos estos elementos que están aquí. ¿Y qué es el complemento? Cuando uno habla de, usted es mi media naranja, o David, usted es la media naranja entonces de la señorita esa, ¿cierto? Entonces, que usted es lo que le faltaba a ella para estar completo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le falta al conjunto A para estar igual al conjunto universal? ¿Qué elementos le hace falta? Entonces, miren, el conjunto universal tiene la A, pero la A la tiene ya. Entonces nos faltaría, eso le digo. Entonces, mire, ya tenemos la A, la B, la C, perdón, la A, la B, la C y la D. En las letras, ¿qué le faltaría? Le faltaría la E, F, G, H, ¿cierto? Entonces le faltaría la E, la F, la G y la H, en el caso de las letras. Porque aquí ya tenemos la A, B, C, D. Listo. Ahora con los números. El conjunto A tiene 1, 2, 3. ¿Qué le falta? 4, 5 y 7 entonces. 4, 5 y 7. Estos elementos son los que le hacen falta al conjunto A para parecerse o para quedar igual con los elementos del conjunto universal. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces, vamos entonces ahora sí. Ya tenemos entonces resuelto pues como este primer ejemplo que tenemos aquí, que quise como quiero trabajar hoy. Esta es una guía que está disponible a manera pues como de práctica, entonces la estamos usando pues por eso hoy. Vamos entonces a hacer el ejercicio aquí, que habla sobre reglas de adición, básicamente como algo que hicimos ahorita. Ejercicio número 2. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Dice, en una muestra de 750 estudiantes, 400 dijeron tener una videograbadora, 200 dijeron tener un computador y 150 dijeron tener ambos, o sea, tienen grabadora y tienen computador. Si un estudiante es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga solo, ojo aquí,
que tenga solo videograbadora. Mira, aquí hay una coma. Solo un computador. Y uno de cada uno, ¿cierto? Entonces recordemos que tenemos... Hombre, Entonces, no, aquí básicamente hay tres preguntas. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Primero que tenga solo videograbadora. Luego, porque como hay una coma, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga solo computador? Y como hay una I, entonces luego, ¿cuál es la probabilidad de que tenga uno de cada uno? O sea, aquí en esta pregunta realmente nos están preguntando tres cosas. Entonces vamos a mirar entonces lo que nos dice aquí el enunciado. Entonces tenemos que la población total, pues cierto, nuestro N, recordemos aquí, voy a devolver un momentico algo rapidito, aquí la fórmula, esta. Nuestra N, ¿cierto? Es el total de estudiantes. En este caso serían entonces 750. Y la frecuencia, las veces pues que tenemos allí el datico, es lo que nosotros vamos a entrar a analizar. Listo. Vamos a mirar aquí entonces. Vamos a levantar aquí de esta N. En nuestro caso, esa N, pues allá de mayúscula, voy a colocar aquí minúscula, es 750. Ahora vamos a decir aquí, alumnos con videograbadora. ¿Sí? ¿Cuántos son? 400. 400, exacto. Listo, entonces esa la vamos a llamar probabilidad de videograbadora. Se va a llamarla que es 400. Listo. Pobre. Ahora, alumnos con computador 200. serían 200. Entonces, alumnos con PC entonces que son 200. Y luego entonces dice alumnos con PC y videograbadora. Yes. Es la probabilidad entonces de que tengan PC y videograbadora. ¿Cuántos son? 150, ¿cierto? 150. Listo, son 150. Bien, ya tenemos entonces nuestros eventos pues como simple, ¿cierto? Miren, si sumamos 400 más 200 más 150 nos va a dar 750, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Listo, ahora sí entonces vamos a tratar de responderte nuestras preguntas. Le voy a llamar aquí, pregunta A. Entonces, probabilidad de que tenga solo videograbadora, mire que ya aquí prácticamente le hemos contestado, ¿cierto? La pregunta de que tenga solamente videograbadora. ¿Cuántos estudiantes son? 400 sobre 750. Exacto. Bueno, esto aquí, aquí yo coloqué algo mal. Yo que coloqué aquí probabilidad y no es realmente probabilidad, ¿no? ¿Sí? Esto realmente no es probabilidad. Esto aquí, porque esto no es la probabilidad. Ese nos va a dar es 400, lo que dijo aquí Miguel, sí, sobre 750. Eso es. Entonces no voy a colocar aquí la P, sino voy a colocar apenas aquí, videograbadora. Aquí siguiente, PC 200. Y aquí solamente PC y videograbadora. Ahora sí. Ahora sí, probabilidad que tengan videograbadora. Son 400 del total, ¿cierto? ¿Cuánto da esa división? 400 dividido 750. ¿Sí? Eso va a dar entonces 0.53 en decimal. Y en fraccionarios, pues 0,6. simplificando, da 8 quinceavos. Que eso va a ser igual a aproximadamente 0,53. ¿Y porque sigue 333 allí? Cifra decimal infinita periódica. Ahora B, que tengan PC. Entonces, probabilidad de que sea un alumno con computador. ¿Sí? ¿Cuántos son? Son 200 entre 750. ¿Cierto? Entonces tendremos aquí 200 dividido 750 nos va a dar entonces 4 quinceavos.
que eso equivale básicamente a 0,26, vamos a redondear aquí a 7. ¿Sí? Listo. C, dice acá la pregunta, que tengan uno de cada uno. Pues básicamente esa es la intersección, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es probabilidad de que tengan PC y videograbadora. Entonces son 150 estudiantes de 750. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a dar eso? Se nos va a dar 150 dividido 750, entonces va a dar un quinto. Que eso va a ser igual entonces a 20, 0,20, exacto, 0,2. sí señor, 0,2. Muy bien. Listo. Entonces, mire, tenemos entonces como esa primera pregunta resuelta. Pero aquí nos planteamos otra pregunta. Se dice, si un estudiante es seleccionado al azar, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un computador o una videograbadora? ¿Cierto? Entonces, ojo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un computador o que tenga una videograbadora? Y suma la probabilidad de la grabadora y del PC. Exacto. Voy a llamar entonces aquí esta la pregunta D. Se nos parece D. Listo, entonces la D. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí te que tener en cuenta algo, y es que aquí hay unos estudiantes que tienen videograbadora y que tienen computador. Entonces, esta hay que quitársela a esa unión de esos dos conjuntos. ¿Sí? A esa unión de conjuntos. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Y es que, para este caso, sería la probabilidad de tener videograbadora, como se lo dijo aquí, sumarle la probabilidad de los que tengan PC, ¿cierto? Pero hay algunos como tienen las dos, entonces sería menos, ojo aquí, menos la probabilidad de que tengan videograbadora, ¿cierto? Bueno, ese yo coloqué I, pero esa I la puedo reemplazar entonces con intersección. Y PC. ¿Sí? Esta I que tengo aquí la puedo reemplazar pues como intersección. Porque básicamente es eso. Este provee de PC y videograbadora que tienen este y tienen lo otro. Esa es la intersección aquí, lo que nos indicaría. Entonces sería 0.53, voy a redondearlo aquí, ¿cierto? Más 0. Vamos a llamar a redondear eso aquí. Entonces voy a llamar 0.53 por las cifras decimales. Te lo van a colocar en 0. Pues aquí como termina en 6, la última cifra decimal, entonces van a llevar a la siguiente, 0.27. Y esta sí queda igual. Entonces, más 0.27 menos la intersección. ¿Y cuánto es la intersección? 0.2, ¿cierto? ¿Y eso nos va a dar cuánto? 0.53 más 0.27 daría 0.80 o 0.8 menos 0.2 se nos va a dar 0,6. 0,6. Esa sería entonces la probabilidad de los estudiantes que tienen, ¿sí? Probabilidad de estudiantes que tienen computador o una videograbadora en su casa, ¿sí? O una videograbadora en su casa. Si se Entonces, hace, ¿por qué que se descontó el 0,2? si se hace el diagrama, ahí te voy a responder entonces con eso. Vamos a mirar aquí. Mírala acá. Si hacemos el diagrama,
Entonces recordemos que aquí vamos a colocar entonces, por ejemplo, videograbadora y PC, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, sabemos que este tiene el 0,2. Aquí tendrá entonces el 0,53 y aquí tendrá entonces el 0,27. ¿Sí? La intersección, pues. Por la intersección, exacto. Sí, mira que aquí ya se ve más visible. Esa es la intersección. Estos son entre los que tienen ambos. ¿Sí? Es decir, entre los que tienen ambos. Eso es básicamente. Ahora sí. Miguel, ahora sí ya más clarito. Sí, señor, claro, perfecto. Ok. Listo. Vamos entonces ahora a un siguiente ejemplo. Dice acá entonces, ejercicio número 3. Bueno, este está un poquitico más sencillo. Dice, si una moneda se lanza 2 veces al aire, bueno, es más sencillo, pero aquí dice, se lanza 2 veces al aire, la probabilidad de que en ambos lanzamientos su resultado sea sello es, ¿sí? ¿Cómo haríamos entonces ahí en ese caso? Eh, Entonces, miren aquí. Como en el ejercicio anterior sabemos que es 1, si se lanza 2 veces, entonces sería 2. Bueno, eso pareciese cierto. Vamos a tener aquí, no. Vamos a colocar aquí, nuestra moneda va a ser esta. Listo. Y ya está, en nuestra moneda. Dice, si una moneda se lanza 2 veces al aire, ojo, yo la lanzo la primera vez y el resultado me dice entonces que va a ser sello, ¿cierto? Cayó sello. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sello la primera vez? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sello la primera vez? 1, 1 de 2, ¿cierto? O sea, un 1 medio. de 2. Listo, ya hice el lanzamiento. Ahora, necesito lanzar la moneda otra vez, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad ahora de que en esta segunda ocasión me salga sello? 1 sobre 2. Sería un medio. Entonces, la pregunta realmente que nos están haciendo aquí, por eso es que aquí hay que leer ya muy bien. La pregunta aquí básicamente es, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera caiga sello y en la segunda también caiga sello? ¿Sí? De que en la primera caiga sello y en la segunda también sea sello. Entonces Entonces ya sería aquí, 1. no sería 1. ¿Por qué? Porque ya aquí no sería una suma. Recuerden, yo por acá les dije a ustedes ahorita que aquí nos iba a aparecer la letra, la O, ¿cierto? Miren, Sí. aquí está. Este. Ya sea que lo necesite para leer o no lo necesite para leer, ¿cierto? Este O, yo dije, eso es una suma, hay que tener cuidado. Pero aquí ya no es una O, sino que se habla de que caiga sello y que caiga sello acá. Como ya es una I, entonces eso es un producto. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de O, cuando hablamos entonces como de O unión, entonces es una suma. Si hablamos de I, entonces ya sería entonces básicamente pues como la intersección, ¿cierto? Que se repita aquí y se repita acá, entonces sería un producto. Entonces básicamente aquí sería, ojo, probabilidad entonces de que caiga sello y sello, ¿cierto? Que lo que me están preguntando aquí sería la primera vez de un medio por la probabilidad de la segunda ocasión, que sería también entonces de un medio. Y entonces si hacemos la multiplicación, aquí ya aquí no nos va a dar 1, sino que va a dar es 1 por 1, 1 y 2 por 2 daría 4. Daría un cuarto, que eso equivaldría al 0,25. ¿Sí? Entonces, probabilidad de que en dos lanzamientos nos caiga, de una misma moneda, nos caiga sello, es de un cuarto. ¿Sí? Eso es, Ya. esto que está escrito aquí sería como es, probabilidad de que caiga sello la primera y probabilidad,
de que en la segunda también caiga sello. ¿Cierto? De que en la segunda caiga sello. Listo. Oh, mire que aquí entonces, este prácticamente está como incluido con este. Por eso entonces allí como el porqué de la I, el porqué entonces es una multiplicación. Bueno, aquí el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad entonces de lanzar una moneda al aire y que caiga cara? Bueno, eso ya nos queda más fácil. Un momentico, por favor. Ahora sí. Este sí es probabilidad clásica. Ya este es más sencillo porque vamos a analizar entonces un solo lanzamiento. Si lanzamos entonces nuestra moneda ahora, ¿cierto? Vamos a poner que esta es nuestra moneda y nos pide entonces que va a caer entonces cara, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Simplemente sería una de 2 o 0.5 o la equivalencia que es del 50%. Eso es. La probabilidad de que caiga cara. ¿Sí? Sí, señor. Este no tendría pues como otra consideración. Muy bien. Listo, siguiente. Este. Bueno, aquí los números es que está mal enumerado la actividad, pero no hay problema. Aquí lo ideal es hacer práctica. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad del evento de que caiga un número par al lanzar un dado? Bueno, este creo que ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Recordemos que cuando lanzamos un dado, ¿cierto? Los resultados o el espacio muestral, el espacio muestral sería entonces el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que dentro de esos entonces, los números pares, ¿cuáles son? El 2, el 4 4 y el y 6. el 6. La probabilidad entonces de que sea un Sería número 3 par, sobre 6. correcto, sería entonces 3 sobre 6. Eso va a ser igual entonces a un medio o 0.5. ¿Sí? Eso es. Eso es la mitad de la La 50% mitad, de la probabilidad. 50%. Eso podemos decirlo como el 50% de probabilidad. Muy bien. Como si diéramos un impar también. Claro que sí, sí señor. Exacto. Sería la misma probabilidad. Eso es correcto. Muy bien, Miguel. Listo. Ahora ejercicio número 3. Ahora sí. Otro ejercicio más. Dice entonces ahora. De una urna que contiene 6 bolas blancas, 2 grises y 3 negras, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una bola, esta salga gris? Entonces podemos hacer lo siguiente. Tenemos entonces blancas, ¿cuántas hay? Dice que son 6. 6. Las grises, tenemos entonces que son 2. Las negras, dice entonces que son 3. En total, ¿cuántos pimpones hay? 11. Sería entonces 11 en total. Ese es el Listo. espacio muestral. El espacio muestral, muy bien. Ahora entonces, probabilidad entonces de que salga una gris. Sería 2 entre 11. Correcto, 2 entre 11. Que eso va a equivaler entonces en términos, 0,28 por ahí. sí, más o menos. 2 dividido 11 nos va a dar entonces 0,18. Eso, 0,18. Correcto. Muy bien. Listo. Entonces mire que es muy simple, ¿cierto? Yo aquí me voy a inventar esta pregunta. Y es la siguiente. Aquí, por ejemplo, voy a preguntar. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, María. De que salga
blanca o negra. O sea, si sacamos un solo ping-pong, ¿cuál es la probabilidad entonces ahora de que salga blanca o negra? ¿Sí? Ok. Primero hallamos la probabilidad de que salga blanca y negra Exacto. igualmente. Entonces, primero la probabilidad de que salga blanca, ¿cuánto es? 6 sobre 11 es igual. Correcto, 6 sobre 11. Y eso entonces nos va a dar, mirad aquí, 0.54. Listo. Y ahora entonces la probabilidad de que me salga negra. Entonces serían 3, ¿cierto? Porque la negra tenemos 3 pimpones de 11. ¿Sí? Y entonces nos va a dar 0,27. Ahora sí, si nos preguntan la probabilidad de que salga blanca o que salga negra, ¿cuál sería? Ah, sí, Davis. Estaba lloviendo y ese sí no deja escuchar a uno. Claro que sí. Tranquilo, David. De todas maneras, la clase queda grabada. ¿Sí? Entonces, con la grabación te podrías orientar entonces de los ejercicios que estamos haciendo. Listo. Entonces, Sería 0,81. correcto. Entonces, a la pregunta, ahora sí ya podemos responder esta pregunta, que sería la probabilidad de B, ¿cierto? Sumado la probabilidad de que salga negra. Sería 0,54 Más más 0,27. 0,27 y se va a dar Igual es 0,81. 0,81. Ese es correcto. Muy bien. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? No tenemos Sí, señor. preguntas. Muy bien. Vamos a entrar en nuestra guía aquí. Vamos a traer nuestro ejercicio. Este sí estaba acá. Está mejorcito. Dice ahora entonces. Dice que probabilidad aquí conjunta. Dice, en una reunión familiar, el 60% de los invitados son mujeres y el resto son hombres. De estos miembros, el 25% fuma. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y que no fume? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer aquí algo y es que entonces tenemos hombres, que hablan de hombres y de mujeres. 40. Listo, entonces vamos a tratar de hacer aquí una tablita. ¿Sí? Y por acá entonces vamos a colocar lo siguiente. Fuma, ¿cierto? Y por acá entonces vamos a colocar no fuma. Recuerda entonces que esto igual nos debe dar al final unos totales. ¿Sí? Total y total. Y que aquí al final nos debe dar entonces 1. O en este caso 100%. Porque aquí estamos hablando en porcentaje. Entonces dice aquí la información que tenemos. Si en una reunión familiar el 60% de los invitados son mujeres. Le dice entonces aquí, total de mujeres, entonces serían el 60%. Y el resto son hombres. ¿Qué quiere decir entonces? Que los hombres son 40. el 40%. Ahora dice, de estos miembros, el 25% fuma. Pero de estos miembros, ¿a quién hace alusión? ¿A todos los miembros de la familia o a los hombres? Vamos a leerlo aquí, tal cual como está. Mire, aquí tenemos una coma, entonces hay que leerlo bien. Dice, una familia
una reunión familiar, el 60% de los invitados son mujeres y el resto, ¿cierto? Hombres. De estos, o aquí, de estos miembros, el 25% fuma. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo calculamos eso? Sabemos ya entonces que el 25% es lo que dice que fuma, ¿cierto? O sea, aquí ya sabemos entonces que va un 25%. Entonces, la probabilidad de que los que no fumen, ¿cuánto sería? 75. 75%, ¿cierto? Listo. ¿Cómo calculan ese 75%? Sabemos entonces, por ejemplo, aquí. Bueno, la primera que hicimos fue la probabilidad de hombre. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de que sean mujer era del 60%, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, ya sabemos entonces que la probabilidad de que fuese hombre sería igual entonces a 1, que es el total, o al 100% que tenemos, menos la probabilidad de que fuese mujer. Y de ahí fue donde nos resultó 40. ese 40%, o sea, serían 100% menos el 40% que ya teníamos, ¿verdad? Menos el 60% pues, que ya conocíamos, entonces nos va a dar el 40%, que es la probabilidad de hombres. Ahora, para los fumadores, pensamos que la probabilidad de que fume es del 25%, entonces la probabilidad de los no fumadores, van a mandar así no F, entonces sería el 100% que ya tenemos menos la probabilidad de los fumadores, y por eso nos va a dar entonces aquí ese 75% que ya colocamos, ¿cierto? Listo. Ahora entonces nos preguntan por, nos dice aquí ese dato, de estos miembros el 25% fuma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Repíteme, porfa, que no le presté atención. Dice aquí, de estos miembros el 25% fuma. O sea que en eso está incluido hombres y ¿Cómo? mujeres. Exacto, entonces ¿cómo sacaríamos? Sí, de estos miembros el 25% fuma. Entonces, ¿cómo sacamos entonces ese 25%? O sea, ¿sería el 25% de quién? De De los, mujeres. no, aquí, De 25% 40. del 40% para los hombres y 25% del 60% para el caso de las mujeres, ¿cierto? Ok. O sea, aquí sería entonces como la intersección. Entonces lo voy a colocar por acá. Te va a colocar aquí. Probabilidad de ser un hombre fumador. ¿Sí? Probabilidad de ser un hombre fumador. Entonces mira aquí cómo se lee esto. Probabilidad de ser hombre y fumador. ¿Sí? Exactamente. Se lee como probabilidad de que ser hombre y fumador. Entonces sería probabilidad de ser un hombre. Voy a colocarlo aquí así. Voy a arreglar este que se entiende mucho. Entonces, probabilidad de ser hombre fumador. Eso básicamente es la probabilidad de ser hombre, ¿cierto? Interceptado entonces, ojo, con la probabilidad de ser un fumador. Fumador. ¿Sí? Espera un momentico aquí a ver si nos da así. Probabilidad de ser hombre y una persona fumadora. Exacto, sí señor, aquí. Probabilidad de ser hombre y una persona fumadora. Entonces básicamente tendríamos entonces que eso va a ser igual a, de ser hombre es
40%, pero vamos a colocar no en porcentaje sino en decimal para poder hacer el producto. 40% por la probabilidad de ser fumador, que es de 0.25. ¿Sí? ¿Cuánto va a darnos eso entonces? 0.4 por 0.25. 0.4 por 0.25 nos va a dar entonces 0.1, ¿cierto? 0.1. Exacto, eso va a darnos 0.1, que equivaldría entonces a un A 10%. 10%. Entonces nos va a tocar 0.1 y lo que tenemos en porcentaje. Entonces va a tenernos un 10%. Listo. Ahora entonces, vamos a sacar entonces la probabilidad de ser un hombre, ojo, no fumador. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Es entonces sería la intersección en la probabilidad. Primero, de ser hombre, ¿cierto? Interceptado la probabilidad de los no fumadores. En nuestro caso tendríamos entonces 0.4, que es la de los hombres, por los no fumadores, Sí. ¿cuántos son? No fue 30. Sí, No, 75. 75, exacto. 0,75. 0,75. Si hacemos ese producto, nos va a dar eso que se acabó de mencionar ahorita. Nos va a dar 0.3, o sea, 0.4 por 0.75 nos va a dar 0.3. ¿Qué equivaldría entonces? Así para poder hallarlo en porcentaje, sí. Claro, el porcentaje se nos va a dar el 30%. Entonces mire que tiene lógica, ¿cierto? Porque Sí, por 30 lógica, sí, más da. 10 entonces nos va a dar el 40%. Ahora, si hacemos por completación entonces para que sea mujer Y fumes y que fume, entonces nos va a dar entonces ¿cuántos? 15. 15, exacto. Apareciendo la llave. Y que una mujer, eso es, y una mujer que no fume, entonces nos debe dar 45. 45. Y mire que la suma nos da tanto horizontal, ¿cierto? 15 más 45 nos da 60, como vertical, 30 más 45 nos da 75. Y también en el otro lado, 15 más 10 más 15, 25, y 10 más 30, 40. Y la suma de los totales nos da el 100%. Ahora sí, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre no fumador? Pues nosotros tratamos de hacer toda la tabla, pero ahora sí, que sea un hombre no fumador. ¿Que la respuesta cuál sería? 30%. Exacto, la respuesta es de un 30%. Eso sería. El 30% son hombres no fumador. Eso es. Listo, entonces mira que aquí eso hablamos pues como de probabilidad conjunta, es relativamente pues como sencillo, ¿cierto? Porque nos permite entonces hacer esos cálculos. Listo. Vamos a mirar acá. ¿Preguntas de allí de ese ejercicio? No, bien, profe, bien. Hay que interpretarlo muy bien. Eso es. Y hay que saberlo interpretar. Claro, esa es como la clave aquí. Listo. Vamos a trabajar este entonces. Mira aquí, ya aquí nos hacen la pregunta pues es muy clara, pues como lo que nos quieren preguntar. Les dice, en una urna hay 9 bolas, 4 rojas, 3 verdes y 2 negras. Se extrae una bola y se introduce nuevamente. Luego se extrae otra. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una verde y una negra? Entonces vamos a mirar aquí. En total tenemos que son 9, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí. Roja tenemos entonces 4. Verdes tenemos 3. Y negras tenemos 2. Y el total sabemos ya que eso es 9. ¿Sí? Entonces dicen, ¿cuál es la probabilidad de sacar una verde? Entonces vamos a ver qué probabilidad de que salga verde. ¿Cuál sería? Verde sería 3 entre 9. Correcto. Tenemos 3
entre el total de eventos, que son 9. Eso nos va a dar entonces un tercio, que equivaldría a 0.33, creo. 0,3333. Sí, señores. 0,33. O básicamente pues es como, bueno, sí, vamos a dejar entre 0,33 sin decimales, por la operación que tenemos que hacer ahorita. Ahora aquí. Ahora, probabilidad de que, ojo, ese fue el primer evento, ¿cierto? Tenemos 11, sacamos una que fue la verde, ¿sí? Pero dice, y se introduce nuevamente, o sea, para sacar la negra, que es la segunda ping-pong que vamos a sacar, se introduce el ping-pong que ya hemos sacado. O sea, ahora vamos a sacar entonces, es uno, perdón, aquí, uno negro. ¿Cuántos ping-pongs negros hay en la urna? Hay 2. ¿Y cuántos hay en total? 9. 9, ¿cierto? Otra vez hay 9, ¿por qué? Porque se introdujo la que habíamos sacado inicialmente. Entonces sería 2 dividido 9 y eso va a dar aproximadamente ¿cuánto? 0,22, ¿cierto? Eso es. Ahora, la pregunta que nos están haciendo es esta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno verde y uno negro? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Probabilidad de que sea cierto. Yo lo escribo pues de esta manera, pero no sería como lo más lógico. Probabilidad entonces de sacar uno negro y uno verde. Uno verde y uno negro. Entonces básicamente es probabilidad primero de que salga verde. ¿Aquí qué es? ¿Una unión o una intersección? ¿Una suma o una multiplicación? Puede dar de una verde y una negra, suma. Mire, y por sacar una verde y una negra. Recuerde que la O es la que indicaba entonces Unión. una unión y era una suma. La I entonces es una intersección. Entonces es un producto. Entonces A, B interceptado la de la negra. Entonces sería 0,33, ¿cierto? Por 0,22. ¿Y cuánto nos va a dar eso? 66. Por 0,22. 0,66. 0,0.76. Ah, sí, por sí. ¿Cierto? Sí. 0.33 por 0.22 nos va a dar 0,072. ¿Sí? Entonces, esa sería entonces la probabilidad de, o en ese caso, por ejemplo, hablando de la pregunta, de la probabilidad sería entonces básicamente como de un 7.2%, ¿cierto? Si multiplicamos esto por 100. ¿Sí? Para expresarlo entonces en porcentaje. En porcentaje. Será entonces 0.2 aproximadamente. Eso es. Listo. ¿Hasta allí? ¿Preguntas? No, estamos QAP. Ok. Listo. Entonces, bueno, no sé si de pronto como por la lluvia. Y no sé, Miguel, si damos entonces como la clase pues hasta acá y ya entonces seguimos. Ah, bueno, profe, no, hágale tranquilo. Bueno, mire, aquí, ojo, Bueno, en pues. plataforma no tenemos, en este momento todavía no tenemos una actividad. Voy a pasarme aquí un momentico. Dentro de la plataforma, creo que la tengo aquí abierta. Voy a entrar aquí como en estudiante. Pero le voy a habilitar enseguida. Si no tenemos nada, todo está cerrado. Bien, le voy a colocar enseguida un taller número 3. Ese taller número 3 básicamente son ejercicios como los que acabamos de resolver. Muy bien, entonces para que por favor entonces esté pendiente, lo resuelva. Entonces para entregarlo, no es para entregarlo el 14, como tenemos nosotros pues la que es la próxima clase, no, no que lo voy a dejar antes hasta el 18.
De tal manera, entonces, que el 14, si tienen alguna pregunta todavía de la actividad, ustedes me pregunten y yo tenga unos días para hacerlo. Listo, profe. Ok. Bueno. Feliz noche, Miguel, que esté muy bien. Listo, profe. Muchas gracias por la clase. Con mucho Feliz gusto. noche. Igual que esté muy bien.